Estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad vamos a ver la aplicación de la derivada en cuanto a lo que se refiere a la materia de cálculo uno, en lo que corresponda a algunos cálculos importantes que tengan que ver con la vida real en cuanto al uso de las derivadas en la resolución de problemas que tengan que ver con su profesión. En esta oportunidad vamos a ver algunos ejercicios que voy a exponer para que ustedes puedan ver de mejor manera la aplicación de las derivadas en lo que corresponde a el área de las ciencias económicas. O bueno, una de las aplicaciones de las derivadas en cuanto a dicha área. Para ello entonces lo que voy a hacer es empezar a exponer los ejercicios que con ustedes vamos a explicar en esta parte de la clase y obviamente haremos unos cuantos cálculos también para poder eh, tener una base importante en cuanto a lo que queremos que ustedes entiendan en respecto a las derivadas. Entonces, el ejemplo número uno dice, una empresa ABC se dedica a fabricar cierta cantidad de un determinado bien. Si se sabe que el precio de venta para dicho producto es de 30 bolivianos y que el costo de producción está definido por la siguiente curva, C sub x es igual a menos x cuadrado más 2x más 3, se pide determinar, inciso A, la función de ingreso, inciso B, la función de utilidad, inciso C, cuál será la utilidad de la empresa al vender 5 unidades del producto, y D, cuál será la expresión que represente la utilidad marginal de la empresa. Entonces, en primera instancia, para poder calcular la función ingreso, tenemos que basarnos en una fórmula matemática que dice lo siguiente. El ingreso obtenido por la empresa por vender un determinado producto es la multiplicación del precio de ese producto por la cantidad de unidades vendidas de ese producto. Entonces, matemáticamente, la función de ingreso es I sub X igual a P por Q, donde P representa el precio del bien o servicio y Q las cantidades vendidas de ese bien o servicio. Claro, no hay que ser muy estudioso para darse cuenta de que obtenemos ingreso por la multiplicación de un precio por una cantidad. Eso podemos demostrarlo fácilmente de la siguiente manera. Si somos dueños de una pequeña empresa que se dedica a vender, por ejemplo, sillas, y esas sillas tienen un costo de 30 bolivianos, y nosotros vendemos 5 unidades, o sea, 5 sillas, el ingreso obviamente es 30 por 5, o sea, ingresa a nuestra empresa 150 bolivianos, que es el resultado de haber vendido esas 5 unidades por el precio de 30 bolivianos. Por lo tanto, ¿no es cierto? De acá, para que yo pueda encontrar la función de ingreso, lo que yo necesito es el precio del producto, que me lo indica, ¿no es cierto? Dice que el precio de venta es de 30 bolivianos y obviamente la cantidad de unidades vendidas que no está especificada y que podemos generalizar por X. Por lo tanto, la función matemática que va a indicar en términos monetarios el ingreso de esta empresa es I sub X igual a 30 por X. En este caso, como no sabemos cuántas unidades hemos vendido, entonces queda generalizada la expresión. Pero si nos dicen, por ejemplo, que queremos calcular el ingreso al vender 20 unidades, entonces 30 lo multiplicaría por 20 y ahí obtuviera el ingreso obtenido por la empresa al vender 20 unidades a un precio unitario de 30 bolivianos. Pero cuando no se especifica cuántas unidades hemos vendido, entonces generalizamos la expresión con una X. Por lo tanto, la función de ingreso es 30X. Ahora, para calcular la función de utilidad va a ser indudablemente la resta
entre el ingreso y el costo. Es obvio de que cuando nosotros como empresa producimos un determinado producto, bien o servicio, es verdad de que se generan ingresos, pero también es verdad que se generan costos. ¿Qué tipo de costo? Pues costos fijos, costos variables, costos de producción, ¿no es cierto? Y una serie de costos que se van dando a medida que se va obteniendo la fabricación del producto. Si nosotros podemos afirmar de que nuestro ingreso es mayor a nuestro costo, entonces la empresa tiene utilidad. Pero si el ingreso es menor a nuestro costo, entonces estamos a pérdida. Y en ese caso no se presenta utilidad. Y si el ingreso es igual al costo, entonces estamos en punto de equilibrio. Ni ganamos ni perdemos. Se pueden pasar tres situaciones en una empresa. Donde el ingreso sea mayor al costo y efectivamente se genera una utilidad y el negocio sea rentable, donde el ingreso sea menor que el costo y ahí estamos a pérdida, lo que significa que el negocio no está bien, no nos está dejando dinero, no nos está dejando utilidades. Y el tercer caso, donde el ingreso es igual al costo y también en ese caso el negocio no es rentable porque no estamos generando ganancias, es decir, producimos, vendemos, pero nuestros costos son iguales a nuestros ingresos y entonces no obtenemos absolutamente nada de ganancia. Y lo que busca una empresa es obviamente tener utilidades. Entonces, el caso válido para una empresa es obviamente siempre que el ingreso sea mayor al costo. Indudablemente, mm, desde el punto de vista matemático, la función de utilidad se puede calcular aplicando esta simple fórmula. La utilidad de la empresa va a ser igual al ingreso obtenido por la empresa menos el costo obtenido por la empresa o el costo incurrido por la empresa al fabricar dicho producto o artículo. Ocurre de que como nosotros calculamos no hace mucho el ingreso, la función ingreso de la empresa, y tenemos como dato el costo o la curva de costo de la producción de dicho artículo, entonces yo puedo encontrar una expresión matemática que represente la utilidad de la empresa. Y entonces lo que hago yo es decir, como el ingreso es 30x y el costo es menos x cuadrado más 2x más 3, entonces, al provocar la resta entre el ingreso con el costo, obtenemos una expresión matemática que puede automatizar lo que corresponde a la utilidad de la empresa. Así que aquí haciendo operaciones, tendré 30x más x cuadrado menos 2x menos 3. Esto debido a que menos por menos es más. Se me va a quedar más x cuadrado y menos por más es menos. Se me va a quedar menos 2x y menos por más es menos. Se me va a quedar acá menos 3. Acomodando la expresión, vamos a tener entonces x cuadrado más 28x, porque este 30x con este 2x se puede reducir, y menos 3. Entonces, lo que acabo de encontrar yo es una expresión que nos va a avisar como empresa el valor monetario en dinero que estaríamos ganando nosotros por unidades vendidas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos optimizar matemáticamente nuestros costos, nuestros ingresos y por ende nuestras utilidades. ¿Por qué a una empresa le es muy importante optimizar sus ingresos, sus costos y sus utilidades a través de una ecuación matemática? Porque con esa ecuación la empresa puede predecir cuánto va a ingresar si vende X unidades, qué costo tendrá que incurrir si produce X unidades y qué utilidades va a tener si produce y vende X unidades. Entonces, la matemática permite predecir de manera casi real, porque no es exacto, obviamente. El futuro no se puede predecir de manera exacta, pero sí podemos hacer
un acercamiento a lo que más o menos podemos ir viendo con el comportamiento de las ventas mensuales, por ejemplo. Entonces, las matemáticas lo que aportan a la economía es el hecho de predecir aproximadamente cuánto sería la utilidad, por ejemplo, de una empresa si vendiéramos X unidades de un producto, ¿no? Y estas curvas que ustedes ven, subrayadas con un color rojo, ayudan a entender el comportamiento de la venta, de la producción y de un montón de cálculos económicos que son importantes a la hora de tomar decisiones. Entonces ya tengo la función ingreso, ya tengo la función utilidad, y uno se pregunta, ¿y estas curvas para qué me sirven? Por ejemplo, el inciso C nos va a ayudar a responder esa consulta, porque en el C dice cuál será la utilidad de la empresa al vender 5 unidades del producto. Como yo ya tengo la utilidad optimizada con una ecuación matemática, definida en una ecuación matemática, entonces yo puedo agarrar y puedo decir, bueno, lo que me están pidiendo en el C simplemente es que yo calcule mi utilidad cuando X es igual a 5. O sea que, como X representa las unidades del producto vendidas, entonces lo que me están diciendo es, si X vale 5, ¿cuánto es U sub X? O sea, ¿cuánto es la utilidad? Como yo tengo aquí la utilidad ya definida matemáticamente a través de una ecuación, con esta ecuación yo puedo calcular la utilidad al vender 5 unidades, al vender 20 unidades, al vender 30 unidades. Puedo predecir, por ejemplo, de que póngale que en el mes de diciembre del año 2022 vendimos 300 unidades y en enero de 2023 tenemos pensado vender 400 unidades. Si vendemos esas 400 unidades, ¿cuánto sería la utilidad? Entonces, es una forma también de predecir algunos comportamientos de las ventas del producto y claro, no es la única variable que hay que tomar en cuenta, porque también hay que tomar en cuenta el mercado, el gusto de los clientes, muchas veces dependiendo del producto, el tiempo, ¿no? También podemos ver lo que es gastos, costos, o sea, es un estudio realmente muy analítico y muy eh, seleccionado, muy estratégico también, ¿no? En cuanto a lo que vamos a nosotros a obtener en una empresa. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, pues, reemplazar en la fórmula que hemos obtenido de la utilidad el valor de X igual a 5. Esto me va a permitir predecir cuánto sería mi utilidad si yo vendo 5 unidades de este determinado producto. Así que al reemplazar o sustituir la variable x por 5, me va a quedar 5 al cuadrado más 28 por 5 menos 3. Haciendo cálculos matemáticos y llevando estos resultados a términos monetarios, podemos decir entonces de que la utilidad que vamos a obtener al vender 5 unidades de este producto va a ser de 162 bolivianos. Ojo de que estos 162 bolivianos ya es tomando en cuenta el ingreso y el costo. O sea, el ingreso por haber vendido esas 5 unidades, el costo por haber fabricado esas 5 unidades, y como la utilidad es positiva, significa de que el ingreso fue mayor que el costo y entonces hubo una utilidad. Ahora, no siempre el hecho de producir más implica obtener más utilidad, ¿no? No porque nosotros vamos a decir, si vendemos 1 millón de unidades, vamos a obtener más dinero. No siempre es así. Todo va a depender del comportamiento que tenga la gráfica en cuanto a tu función de ingreso, a tu función de costo y a tu función de utilidad, ¿no? Porque recuerden, es cierto, de que esta es una parábola y seguramente a partir de X unidades, el resultado pueda ser negativo. Y si en X unidades el resultado es negativo, ya estamos a pérdida. Al salir una utilidad negativa, significa de que el costo está siendo mayor que el ingreso
Y entonces ahí ya el empresario empieza a tomar decisiones. Y es por eso que es muy importante, digamos, tener conocimientos básicos en cómo calcular un ingreso, cómo calcular una utilidad, ¿no? En términos matemáticos y en términos de dinero. Bien, a este ejercicio se le ha implementado una opción D, una consulta D, que dice, ¿cuál sería la expresión que represente la utilidad marginal de la empresa? Este inciso D lo vamos a calcular con ustedes acá en la clase, porque aquí va a entrar lo que corresponde la derivada, porque hasta el momento uno al observar esto va a decir, ¿no? Y hasta acá no hemos visto la aplicación de las derivadas. Es decir, para calcular la función de ingreso no aplicamos derivada, aplicamos un concepto que es precio por cantidad. La función utilidad tampoco aplicamos derivada, aplicamos también un concepto que es obvio: si el ingreso es mayor que el costo, hay utilidad; si el ingreso es menor que el costo, no hay utilidad; y si el ingreso es igual al costo, estamos en punto de equilibrio, ni ganamos ni perdemos, pero tampoco hay derivadas ahí. Cuando fuimos a calcular el inciso C, simplemente sustituimos la X por 5 y podemos predecir cuál sería la utilidad de la empresa al vender 5 unidades. Pero continuamos sin aplicar derivadas. Y acá entonces ya llega el momento de la aplicación de la derivada. Con la derivada, nosotros vamos a poder calcular, entre otras variables, porque son varias cosas que podemos calcular con la derivada, pero entre las variables importantes vamos a poder calcular lo que se llama el ingreso marginal, el costo marginal y la utilidad marginal. Ocurre lo siguiente: cuando nosotros hablamos de variables marginales, esas variables suceden en una empresa cuando producimos una unidad a más de un determinado artículo en cuanto a lo que habíamos establecido como proyecto de fabricación de un determinado bien. Es decir, una empresa tiene planeado fabricar 30 unidades. Pero la pregunta es, si fabricamos la unidad 31, o sea, una unidad a más de lo que está establecido, ¿hubiera ingreso? ¿Hubiera pérdida? ¿Hubiera utilidad? Entonces, la utilidad marginal es la ganancia que yo obtuviera como empresa al vender una unidad a más del producto que yo como empresa fabrico, ¿no es cierto?, en un determinado lapso de tiempo. ¿Qué sería el ingreso marginal? El ingreso marginal sería el ingreso obtenido por la empresa por una unidad a más del producto o bien fabricado. ¿Qué sería el costo marginal? El costo marginal sería el costo que la empresa tuviera que incurrir por fabricar esa unidad a más del bien o servicio. Y la utilidad marginal es lo que al comienzo les explicaba, es la ganancia final que tiene la empresa al producir una unidad a más de lo establecido. Tanto el ingreso marginal como el costo marginal, como la utilidad marginal, se calculan con derivadas. Entonces, lo que nosotros debemos asegurarnos acá no es solamente que el alumno sepa calcular la utilidad marginal. Lo que nosotros necesitamos en las empresas hoy en día es gente profesional que sepa explicar lo que ha calculado. Porque, a ver, les pongo un ejemplo muy sencillo. Puede ser que usted esté en una empresa y el gerente le diga, estimado licenciado o estimada licenciada, por favor, ¿cuál sería la utilidad marginal? ¿Cuál es la expresión que puede optimizar matemáticamente la utilidad marginal? Entonces yo digo, sí, la utilidad marginal es derivar la función de utilidad, ¿no es cierto? Ahora,
Si tú sabes que la utilidad marginal es la derivada y tú sabes derivar, todo está perfecto. Pero si tú no sabes explicar el resultado, entonces puede ser que el gerente te diga, mire, el tema de la derivada me lo puede hacer la computadora. O sea, ese no es el chiste. La tecnología me lo puede derivar. Yo lo contraté a usted, en verdad, para que me haga el informe, pero me lo explique. Porque si usted me dice a mí, no, pero la encontré, la derivada es la utilidad marginal. Sí, pero la tecnología también me lo puede calcular. O sea, la tecnología incluso me lo calcula más rápido que usted. Mientras que usted agarra un lapicito y una hojita y empieza a derivar, la tecnología me lo calcula rápido. Lo que no puede hacer la tecnología es explicármelo. O sea, la tecnología me devuelve resultados, la tecnología me devuelve valores. Yo lo contraté a usted para que me explique qué significa el resultado que encontró. Porque después calcularlo, eso pues lo hace la máquina. Entonces, es lo que generalmente los empresarios le responden a los profesionales, generalmente nuevos, en una empresa, que saben calcular, pero no saben explicar. Entonces, no siempre va el típico ejemplo. Mire, si usted me dice que encontró la utilidad marginal con la derivada, está perfecto. Eso me lo puede hacer la máquina. O sea, que en vez de pagarle a usted, me compro una máquina, un programa y el programa me lo hace. Lo que la máquina no puede hacer es explicármelo y por eso usted está acá. No tanto por el cálculo, porque la tecnología me lo va a hacer. Usted está acá para que me explique. Mire, con X unidades va a pasar esto. Con estas unidades fabricadas vamos a ganar. Con estas unidades fabricadas vamos a perder. Con estas unidades va a ser el costo muy elevado. Esas cositas, muchas veces la tecnología no me va a explicar y ahí yo necesito el conocimiento que usted ha adquirido para que me explique. ¿Ya? Entonces, ahí va la importancia de poder no solamente saber calcular, sino que explicar lo que hemos calculado. ¿Ya? Y entonces acá, lo que voy a hacer yo es, punto número uno, si me piden una variable marginal, ingreso marginal, costo marginal y utilidad marginal, lo cual ya he explicado lo que significa, se calcula con derivada. Te piden el ingreso marginal, vas, lo buscas el ingreso, lo derivas. Te piden el costo marginal, vas, buscas el costo, lo derivas. Te piden la utilidad marginal, vas, buscas la utilidad y la derivas. Entonces aquí tú puedes decir tranquilamente lo siguiente. La utilidad marginal de X va a ser igual a la derivada de la utilidad. O sea, esto va a ser igual a la derivada de la utilidad respecto de X. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo que hacer acá es agarrar y decir, la utilidad marginal va a ser igual a derivada de x al cuadrado 2x, derivada de 28x, 28, derivada de menos 3, 0. Aquí acabo de encontrar la expresión matemática que me puede predecir mi utilidad marginal. Entonces, es el ejemplo que siempre le he dado a mis estimados jóvenes, porque aquí lo que nosotros necesitamos de ustedes, a ver, puede parecer contradictorio, pero quiero que me entiendan lo siguiente. No tanto necesitamos que ustedes calculen, porque, como les digo, la computadora lo puede hacer, como le he mostrado en varias clases, que con la tecnología yo puedo ahorrarme tiempo. Lo que la tecnología no puede hacer hasta el momento, porque bueno, hay programas de inteligencia artificial que a través de cierta experiencia, medio que te responden algunas cosas, pero nunca la tecnología va a reemplazar, ¿no es cierto?, el razonamiento del hombre. Y en este caso,
estamos rodeados de personas que saben calcular, pero no saben explicar. Y entonces, obviamente, la universidad tiene que dedicarse a sacar buenos profesionales, porque eso es la universidad, ¿no? La universidad es para eso. Es para formar a la futura generación que sean capaces no solamente de calcular, no solamente de manejar la tecnología, pero que sepan explicar lo que están calculando. Entonces, de esta manera, yo tengo aquí, ¿no es cierto?, lo que corresponde a la utilidad marginal. ¿Ok? Entonces, a partir de este momento, entra en vigencia la aplicación de la derivada. Con la utilidad marginal, yo estaría calculando la utilidad de la empresa al vender, ¿no es cierto?, una unidad a más de lo establecido por la empresa, ¿no? Si la empresa tenía establecido en este mes vender 30 unidades y vende 31, por esa unidad a más, ¿cuánto ganó? Y eso lo voy a obtener con esta fórmula que estoy calculando acá en este momento. Que en verdad no es una fórmula, porque puede variar de acuerdo al comportamiento que tengamos en la empresa. No es tan correcto decir que es una fórmula, porque enseñémoslo bien. Es una expresión matemática. Con esta expresión matemática yo puedo que deducir cuál sería mi utilidad marginal en la unidad 31, si 30 estaban establecidas vender en este mes. Entonces, eso es lo importante para nosotros, ¿no? Que sepamos interpretar eh, lo que es el tema de las expresiones, cómo se consiguen y, más que todo, cómo interpretamos los resultados. Tranquilamente aquí podíamos haber calculado el ingreso marginal y tranquilamente acá podemos calcular el costo marginal, porque tenemos la expresión de costo. Si yo derivo esta expresión, tengo el costo marginal. Recalco, ¿qué es el costo marginal? El costo que incurriría la empresa en fabricar esa unidad a más que vos estás hablando. Y el ingreso marginal sería el ingreso obtenido por la empresa al producir y vender esa unidad más que vos estás hablando, ¿no? Pero acá solamente nos pedía la expresión de la utilidad marginal. Lo demás es como un comentario. Vamos a un ejemplo número 2. Esto pongámoslo aquí para que vayamos a lo importante que es la interpretación y la aplicación del cálculo en el área económica. El problema número 2 dice, la empresa X, Y, Z se dedica a fabricar un determinado producto, de la cual se sabe que el ingreso obtenido por las ventas del mismo está definido por la siguiente curva o expresión matemática. Aquí está. Y sub x es igual a x al cubo más x al cuadrado. Además, se sabe que los costos de fabricación están definidos matemáticamente por la siguiente curva. C sub x igual a x cuadrado menos 4x. Con esta información determino cuál sería el ingreso marginal, cuál sería el costo marginal, cuál sería la utilidad marginal al vender 5 unidades a más del producto. Bueno, acá al preguntarme cuál sería el ingreso marginal, se está refiriendo a la expresión, ¿no? ¿Cuál sería la expresión que represente el ingreso marginal? Lo voy a escribir para que quede claro, ¿no? ¿Cuál sería la expresión que represente el costo marginal? ¿Ok? Y el C, ¿cuál sería la utilidad marginal a vender 5 unidades a más del producto? Bueno, habíamos dicho de que todo lo que es marginal se calcula con derivadas. Por lo tanto, si queremos calcular el ingreso marginal, lo que tenemos que hacer simplemente es derivar nuestra curva de ingreso. Ocurre de que esta expresión representa el ingreso que ha obtenido la empresa a través de sus ventas. Tal vez ustedes se preguntarán, ¿y esto cómo lo determinan? Estas expresiones, ¿cómo se determinan? Estas expresiones en la empresa se determinan con
estadística. Esa es una materia que ustedes van a llevar más adelante, muy importante. La estadística, al igual que el cálculo, son materias claves en cuanto a los cálculos matemáticos de toma de decisiones en una empresa. Y por información estadística, las empresas tienen sus ventas de cada mes, incluso de cada día, o de cada quincena, o de cada año, y de acuerdo a eso, a través de una progresión lineal, por así solamente mencionar, podemos crear una expresión que se aproxime a la realidad de nuestras ventas. O sea, podemos crear una fórmula o una expresión matemática que se acomode a los datos que tenemos de venta, por ejemplo, o de ingreso, o de costo, o de utilidades, ¿no? Porque eso es importante también explicar. Esto no cae del cielo. No es que uno agarre y diga, a ver, voy a poner x al cubo más x cuadrado y listo. Aquí lo estamos haciendo con fines pedagógicos. O sea, aquí yo estoy colocando cualquier información porque la idea es enseñar a calcular. Pero después, en la vida real, nosotros podemos obtener esto de acá a través de datos estadísticos. Con datos estadísticos yo puedo encontrar una expresión que más o menos represente el comportamiento de mis ingresos, de mis costos, de mis utilidades, y con eso poder predecir, ¿no? Porque con la estadística nosotros podemos predecir lo que puede suceder en 2 años más, 3 años más, etcétera. Eso es importante explicarlo, ¿no? Entonces, si yo derivo esta expresión, al derivarla tengo el ingreso marginal. Derivada de x al cubo, 3x cuadrado, derivada de 2x, o mejor dicho, derivada de x cuadrado, 2x. Por lo tanto, acabo de encontrar la expresión que representa el ingreso marginal. ¿Cómo lo obtuve? Derivando el ingreso. Vuelvo a recalcar, derivada de x al cubo, 3x cuadrado, derivada de x cuadrado, 2x. Listo, ya está. Ya tengo el ingreso marginal. Quiero calcular la expresión del costo marginal. Pues voy a buscar la expresión que representa el costo. Eso está representado por la expresión x cuadrado menos 4x. Y claro, si yo derivo esta expresión, ¿qué obtengo? La derivada. Pero en ámbitos económicos, ¿qué sería eso? El costo marginal. Entonces, derivada de x cuadrado es 2x y derivada de menos 4x es menos 4. Ya tengo acá la expresión que representa el costo marginal. Ahora, en el C me pide que yo determine cuál sería la utilidad marginal al vender 5 unidades a más del producto en cuestión que tiene la empresa, el producto estrella o el servicio que la empresa está vendiendo, produciendo, etcétera, etcétera. Indudablemente, para que yo pueda calcular este resultado, necesito primero saber cuál es la utilidad marginal. O sea, saber cómo, saber la expresión que represente la utilidad marginal. Entonces, la utilidad es igual al ingreso menos el costo. De aquí, por simple lógica, podemos decir, si la utilidad es igual al ingreso menos el costo, la utilidad marginal va a ser igual al ingreso marginal menos el costo marginal. Por lo tanto, la utilidad marginal va a ser igual al ingreso marginal, que es esta derivada, menos el costo marginal, que es esta derivada. Si restamos esta expresión, vamos a obtener lo que se llama la utilidad marginal, que va a ser 3x cuadrado más 2x menos 2x más 4, porque vean de que este signo menos afecta a este paréntesis. Por lo tanto, me va a quedar que la utilidad marginal va a ser igual a 3x cuadrado más 4, porque este 2x con este menos 2x se van a eliminar. Entonces la pregunta es, con esta expresión, que es 3x cuadrado más 4, ¿cuánto sería la utilidad marginal si x vale 5? Vean ustedes que al comienzo de la materia, cuando yo le decía a ustedes, cuando x vale 3, ¿cuánto vale y? Cuando x vale 7, ¿cuánto vale y? Nosotros mirábamos eso como simple cálculos numéricos. Es decir, cuando x vale 3, ponemos el 3 en la expresión
y sale un valor de Y. Pero no explicábamos qué significaba. Simplemente enseñábamos de que con esos valores podemos graficar la expresión y con esos valores podemos obtener el dominio de la expresión, el dominio de imagen de la expresión, etcétera. Pero ahora le estamos dando un sentido. Había sido que, por ejemplo, cuando yo tengo una expresión en la que me dicen que esa expresión es una utilidad y yo me pregunto, si X vale 7, ¿cuánto vale Y? Había sido que con 7 unidades, ¿cuánto es nuestra ganancia? Entonces ya le estamos dando un sentido a los cálculos que habíamos hecho anteriormente. Entonces, si X vale 5, ¿cuánto es la utilidad? ¿No? Si son 5 unidades a más que hemos vendido, ¿cuánto fue nuestra utilidad? Entonces, reemplazando aquí X por 5, nos va a quedar 5 al cuadrado multiplicado por 3 más 4, y eso en términos monetarios va a ser 79 bolivianos. Lo que significa que si yo vendo 5 unidades a más de lo establecido, ¿no es cierto?, en la empresa, vamos a obtener una utilidad de 79 bolivianos. Y de esa manera ya le estamos dando sentido a nuestros cálculos matemáticos. Listo. De esa forma, nosotros podemos calcular el ingreso marginal, podemos calcular el costo marginal, y teniendo el ingreso marginal y el costo marginal, obviamente la utilidad marginal. De esa manera podemos llevar estos resultados a cálculos monetarios, a dinero, porque aquí, por ejemplo, si me preguntan a mí, ¿cuál sería el ingreso marginal al vender 3 unidades a más? Entonces aquí yo ya sé ya por cuánto voy a reemplazar X. ¿O cuál sería el costo marginal de producir 2 unidades a más de lo establecido? Entonces aquí yo puedo reemplazar el valor de X y puedo saber cuánto me va a costar a mí fabricar esas 2 unidades más. Y lo importante, ver si me conviene o no me conviene. Por eso que estos cálculos son importantes a nivel empresarial, porque le permiten al empresario tomar decisiones. O sea, me conviene fabricar 3 unidades más, es muy caro el costo, no me conviene porque bajan mis utilidades. Por producir 2 unidades más, me conviene, tendré una utilidad o no. Entonces, todo eso puede ser predecido por el cálculo, en este caso cálculo 1 y obviamente el cálculo 2, porque en cálculo 2 van a volver a llevar ingreso marginal, costo marginal y utilidad marginal, solo que ya desde un punto de vista un poco más desarrollado. Pero ya en cálculo 2 ya ustedes van a entrar con una idea de lo que es el ingreso marginal, el costo marginal y la utilidad marginal. Bien, en este problema número 3 a exponer, dice lo siguiente: la empresa ABC fabrica un cierto producto del cual sabemos que su ingreso por ventas por unidad de dicho producto está definido matemáticamente con la siguiente expresión. Y sub x es igual a x al cubo más 3x cuadrado más 2. Con esta información, determine cuál sería el ingreso máximo de la empresa. Claro, esta es una pregunta frecuente en el ámbito profesional, porque el dueño de la empresa o el gerente siempre va a querer saber con cuántas unidades vendidas vamos a obtener el ingreso máximo. Vean ustedes de que en algunas empresas que ustedes también hayan escuchado o tengan algún amigo o alguna amiga que trabajen en empresas de este tipo, en la que ustedes escuchan de que, ¿no? Dicen, tenemos un objetivo, tenemos que vender este mes X unidades. O yo trabajo en una empresa de venta de perfumes y en este mes tenemos un objetivo de vender 300 unidades de este perfume. ¿Pero por qué 300? ¿Por qué no 200? Porque ya hicieron un cálculo matemático en la que seguramente vieron que con 300 unidades obtienen la ganancia máxima. Y ahí las empresas le ofrecen al vendedor, ¿no es cierto?, premios si logra su objetivo, ¿no? Ya les van ofreciendo varias cosas para que el vendedor tenga esa capacidad, ese ánimo de llegar al objetivo, y ya
parte un poco la explicación de por qué se van dando esas cosas, ¿no? Entonces, eso de que ustedes escuchen a alguien decir, ¿no? Yo soy vendedor y tengo que llegar este mes sí o sí a vender 300 unidades, es porque ahí hubo un cálculo matemático. No es un cálculo de el azar o un cálculo que se pone al azar. Es un cálculo respaldado por la matemática, en este caso por el cálculo. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ocurre de que este ingreso, que está representado por x al cubo más 3x cuadrado más 2, para calcular el ingreso máximo o el ingreso mínimo o el costo máximo o el costo mínimo, se hace con derivada. La palabra maximizar y minimizar están directamente relacionadas con la derivada. Cuando ustedes le pregunten, calcúleme el ingreso máximo, eso es derivada. El ingreso mínimo, derivada. ¿Cuál sería el costo máximo? Derivada. La utilidad máxima, la utilidad mínima, derivadas. Entonces, la palabra máximo y mínimo está relacionada con las derivadas. Y esa palabra máximo y mínimo son las que van a empezar en cálculo 2. En cálculo 2, el primer capítulo es maximizar y minimizar funciones, ¿no? Entonces, ustedes tienen que entrar a esa materia con una idea, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Que es lo último de cálculo 1 para tener las herramientas necesarias para entrar a cálculo 2. Si yo procedo a derivar el ingreso, pues derivada de x al cubo es 3x cuadrado, la derivada de 3x cuadrado es 6x y la derivada de 2 es 0. Una vez que yo tengo la derivada del ingreso, de aquí yo puedo determinar si va a haber un máximo o un mínimo. O sea, ¿con cuántas unidades el ingreso es máximo y con cuántas unidades el ingreso es mínimo? Para eso se encuentran los puntos críticos. Para encontrar el punto crítico, ya ustedes saben de que la derivada tiene que igualarse a cero. Igualamos la derivada a cero, de aquí me doy cuenta de que el 3 y el 6 son múltiplos de 3, así que puedo factorizar el 3 y puedo factorizar la x. Entonces 3x por x es 3x cuadrado y 3x por 2 es 6x. De acá obtenemos dos respuestas. Un x que es igual a 0 y un x que es igual a menos 2. Bien, ¿qué vienen a ser estos resultados? Las unidades a producir. Claro, usted dirá, pero x igual a 0, o sea, 0 unidades, y x igual a menos 2, o sea, menos 2 unidades. Entonces, ahí entra lo que yo decía al comienzo. Lo que estamos haciendo acá es agarrar expresiones con fines pedagógicos. Si tuviésemos una situación real de una empresa, si tuviésemos el dato real de una empresa, que son datos obviamente muy bien guardados, las empresas no te dan esa información así nomás. Si tuviésemos un problema real, entonces ya ahí nos saldrían resultados positivos, por así decir, ¿no? En la que yo pueda decir, miren, con 5 unidades tenemos el ingreso máximo, con 3 unidades el ingreso mínimo, y como aquí estamos por efectos pedagógicos, entonces obviamente nos pueden dar valores positivos y valores negativos, ¿no? Entonces, si yo analizo para x igual a 0, quiero saber con x igual a 0 qué tenemos, un máximo o un mínimo. Entonces, para saber eso, lo que hacemos es, en la derivada, le damos un valor a la izquierda y un valor a la derecha. Un valor a la izquierda de 0 es menos 1. Y un valor a la derecha de 0 es 1. Reemplazamos el menos 1, que es el valor a la izquierda, en la derivada, y reemplazamos el valor de 1, que es el valor a la derecha, en la derivada, y lo que nos interesa más que todo es el comportamiento de los signos, no tanto el resultado. O sea, no tanto si es 3 y 9. Lo importante, aquí es negativo y aquí es positivo. Si la primera respuesta es negativa y la segunda es positiva, ahí estamos enfrente a un mínimo. ¿Qué significa esto? Que con estas unidades el ingreso será mínimo. Pero recalco, ¿no?
pero 0 unidades, o sea, 0 unidades no es fabricar nada. Entonces, va de nuevo el comentario, son ejercicios con fines pedagógicos. O sea que la idea de estos ejercicios es explicarle cómo calcular esos resultados y después llevarlo a problemas reales, ¿no? Problemas de la vida real. Entonces, en x igual a 0 existe un punto mínimo, porque primero fue menos y después fue más. En x igual a -2, es decir, en el otro valor de x, hacemos lo mismo. Nos vamos a la derivada, le damos un valor a la izquierda y un valor a la derecha. Un valor a la izquierda puede ser -3, un valor a la derecha puede ser -1. Reemplazamos -3 en x y la calculadora se encarga de hacer ese resultado, y reemplazamos el -1 en x y la calculadora se encarga de efectuar ese resultado. Lo importante, los signos. Vea de que aquí nos dio primero más y después nos dio menos. Entonces, eso es un máximo. ¿Qué significa esto? Que si el comportamiento de la derivada en un cierto punto va de menos a más, estamos enfrente a un mínimo. Y si va de más a menos, estamos enfrente a un máximo. Si no existe cambio de signo, pónganle más y más o menos y menos, significa de que ahí no hay ni máximo ni mínimo. O sea, no existe un punto máximo y no existe un punto mínimo. Solo existe punto máximo y punto mínimo cuando los signos son intercalados. De menos a más, mínimo; de más a menos, máximo. Entonces quiere decir que el ingreso máximo se va a dar cuando nosotros fabriquemos estas unidades, que vuelvo a recalcar, son con fines pedagógicos. Vamos a asumir, ya, por un momento que X nos dio 2, porque yo no puedo decir, escúchame, licenciado, si nosotros fabricamos -2 unidades, me va a mirar y me va a decir, a ver, compañero, a ver, licenciado o licenciada, ¿cómo eso de -2 unidades? Debe ser 2 unidades. Entonces, si aquí me sale negativo, ¿no es cierto? Es pues nomás negativo. Pero son ejercicios, como vuelvo a replantear, pedagógicos. O sea, pedagógico significa que le estamos enseñando a calcular e interpretar con datos que no son tan reales porque no lo obtenemos de una empresa. O sea, si yo le diría a ustedes, a ver, jóvenes, fui a la empresa ABC y me dieron los datos, ahí, digamos, ya estamos hablando de un dato real, ¿no? Un dato efectivo. Pero aquí no siempre obtenemos la información de las empresas, son reacias las empresas en ese caso. Y bueno, lo que hacen los profesores acá es colocarse una expresión y poder explicar, que el alumno entienda cuándo es un mínimo, cuándo es un máximo, y el ingreso será máximo con x igual a -2. Con x igual a -2 obtenemos un ingreso máximo. ¿Cómo calculamos ese ingreso máximo? Reemplazando ese -2 en la función original. O sea, reemplazando el -2 en la curva de ingreso, no en la derivada, en la curva de ingreso. Entonces, reemplazamos el -2 en la curva de ingreso, hacemos operaciones en la calculadora y obtenemos un valor numérico de 6. Entonces, el ingreso máximo está en -2,6. A ver, si lo llevamos esto a una interpretación en contexto real, sería, imaginémonos de que por un momento el x menos 2 es 2, es un ejemplo que está fuera de este ejercicio, solo para que entiendan. Con 2 unidades, nuestra ganancia va a ser 6 bolivianos. O pongo otro ejemplo, digamos que x aquí me dio 3, y yo aquí reemplacé el 3 y me dio 40. Con 3 unidades, nuestra ganancia es 40 y es la máxima ganancia, porque estamos calculando el ingreso máximo. Entonces, le estamos dando sentido al resultado de un ejercicio. Y de esa manera, nosotros podemos calcular, ¿no es cierto?, lo que corresponde a la parte de una función ingreso, una función de utilidad,
un ingreso marginal, un costo marginal, una utilidad marginal, ¿no? Que en resumidas cuentas, eso es lo que hemos visto en esta clase y lo más importante, el aporte de las derivadas a obtener resultados eh, cuyas expresiones son importantes en el área económica, ¿no? Bien, vamos entonces aquí a parar la grabación de la clase para pasar a la sección de rondas de consultas o comentarios. Sin antes desearles un excelente día y que esto obviamente haya quedado muy bien entendido. Mis estimados jóvenes, muchas gracias por su presencia. Será hasta una siguiente oportunidad. Nos vemos en la ronda de preguntas y consultas.